La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el doctor Roberto Rosario Márquez, expresidente de la Junta Central Electoral y es actualmente miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Roberto, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hacía un tiempecito que no estaba con nosotros. O sea, que yo siempre estoy a las órdenes. Yo lo sé. Sobre todo si voy a compartir este escenario contigo y con Jacqueline. Bueno, me refresca la mañana. Buenos días, doctor. Buenos días, Roberto. Gracias, Mucho gusto. Roberto, el debate es el proyecto de constitución o el anteproyecto de constitución que el gobierno sometió y que se está discutiendo en el Consejo Económico y Social. Y yo el argumento que he escuchado, que es simple, pero puede ser correcto, es decir, que es inoportuno. Ahora, yo contigo quiero profundizar, porque yo sé que tú manejas el tema, sobre si realmente este proyecto viene a hacer más institucionalidad, más transparencia, a llenar un vacío, a blindar el Ministerio Público como se pretende, etcétera. Mira, yo me quiero excusar contigo porque no quisiera irme sin tratar primero un poquito de tu comentario, que es el tema de la inflación, para caer en eso, y me excusa. Hay un tema que para nosotros es importante, me excusa porque voy a introducir ahí. Yo estuve revisando antes de venir, y una de las características de los gobiernos del PRD es que son inflacionarios. Tienen mala suerte. Son inflacionarios. Mira, en el periodo del 1978 hasta el año 1982, en la inflación hubo un año que llegó al 16.75% en el año 1980. Se produjeron una serie de manifestaciones en huelga que paralizaron el país. En el periodo de 1982 al año 1986, los gobiernos del PRD llegaron a los niveles más altos. El gobierno de Jorge Blanco llegó a tener inflación en uno de un 20.45 y en otro de un 40.27%. En el periodo de gobierno de Hipólito Mejía, los niveles de inflación fueron altísimos y sobre todo... Llegó a 50 y pico por ciento. Llegó al más alto, a 50%. Y eso tuvo consecuencias en lo que fue la política monetaria nuestra y financiera, y ya tú sabes lo que ocurrió. En este periodo de gobierno del presidente Luis Abinader, ya estamos en 8 puntos en el primer análisis de un año, digamos, de este gobierno, que es 2020-2021, ya se estableció que fue en 8.70 y algo 8.5 de inflación, ¿verdad? Pero fíjate cómo estamos empezando este mes. Y no es mayor la inflación, porque cuando intentó introducir la reforma fiscal, se le dijo, pero mi hermano, ¿cómo usted va a introducir una reforma fiscal en plena pandemia? Los efectos hubieran sido peores a la situación que tenemos. Y quiero llamar la atención, porque para nosotros el manejo de la economía, porque para nosotros este PRM es el PRD viejo, no es un PRD, no es un partido nuevo, es un partido que el 90% de sus miembros y sus dirigentes son del viejo PRD, por tanto es el mismo, y el equipo de gobierno de Hipólito, el equipo de gobierno de Jorge Blanco es el equipo de gobierno que está ahí. Entonces ellos tienen un componente inflacionario en las políticas públicas que implementan. Tú te analizas los gobiernos del PLD, excepto en el año 2008, que Leonel Fernández, por una situación muy particular que tiene que ver con heredar el desastre que generó el manejo de la crisis bancaria aquí en la República Dominicana, más el problema de la crisis bursátil que se dio en Estados Unidos, el presidente Fernández tuvo una inflación, la única alta, que fue creo que de un 10%, pero en el periodo siguiente bajó a un 2 y pico por ciento. Y si tú te analizas todos los gobiernos, incluyendo los 8 años de Danilo Medina, la inflación general de los gobiernos del PLD ronda el 3%. Y algunos me dirán, bueno, se benefició en parte en algunos de esos años de Petrocaribe, pero Petrocaribe no nació del aire. Petrocaribe fue una alianza estratégica que fue formada por el presidente Chávez de manera generosa, por Fidel Castro, por Leonel Fernández y por Manuel Zelaya, que buscaron un mecanismo para amortiguar los efectos del alza de los productos de los hidrocarburos, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha planteado este gobierno? ¿Qué alianza ha hecho? ¿Qué mecanismo ha buscado?
cuando sobre todo ha tenido niveles de precio mucho menor que lo que tuvieron los gobiernos de Leonel Fernández. Señores, Leonel Fernández llegó a tener el barril de petróleo a $147. Aquí lo que estamos hablando todavía es de 90, 92, ahora bajó creo que a 91 ayer. Es decir, hay un problema que la población le debe prestar atención y es que este gobierno tiende a ser un gobierno inflacionario. Yo vi que el presidente anunció que va a someter un proyecto de ley para modificar la política de hidrocarburos, la ley de hidrocarburos. Ojo, la información que hay y que incluso ha salido del propio gobierno de Ramón Alburquerque, que es un dirigente del partido de gobierno, es que este gobierno autorizó que los intermediarios, entiéndase los distribuidores y los detallistas de hidrocarburos, aumentaran en un 20% los márgenes de intermediación. Entonces, hay un componente en los precios de la gasolina, del gas licuado de petróleo, de todo eso, que no es solamente barril de petróleo. Hay un componente también que es de la política implementada desde el gobierno. Por eso, nosotros decimos que la discusión de este tema va a permitir deslindar el campo en función de cuáles son las políticas, el modelo de gobierno que le va a ofrecer la fuerza del pueblo a la población y el modelo de gobierno vigente y el que hubo anteriormente. Y por eso te pido excusa por haber referido a esto. En el otro tema, que es el tema de la reforma constitucional, el gran problema que tiene el gobierno es que está promoviendo una reforma sin consenso. Y hasta ahora todas las reformas que se han hecho sobre la base de la fuerza o de manera unilateral han estado destinadas al fracaso. Una reforma constitucional, ¿qué es lo que es la Constitución? Es un pacto social. Y los pactos sociales del nivel como ve la Constitución requieren de alguna manera la participación de todos los actores. Cuando el presidente Fernández impulsó la reforma del año 2010, duró 2 años buscando consenso en todo el país y logró la reforma más integral que se haya podido lograr. Y como consecuencia de esa reforma constitucional, hoy tenemos un Ministerio Público Independiente, porque es con esta Constitución del 2010 que tenemos un Ministerio Público Independiente. Porque fue en esa Constitución del 2010 que se estableció la Escuela de la Magistratura, que se limitó la capacidad del presidente de nombrar. El presidente de la República nada más puede nombrar al Procurador General y a 2 o 3 ayudantes. El resto viene de la Escuela de la Escuela del Ministerio Público. No, eso no salió de la lámpara de Aladino. Por ejemplo, Miriam Germán es el resultado de haber sido promovida en el Consejo de la Magistratura a presidente de la Cámara Penal, de la Cámara Penal de la Suprema Corte de Justicia. Jenny Berenice y Camacho eran parte de esa carrera que se implementó a partir de esa reforma constitucional, y nadie duda de que es un Ministerio Público Independiente. ¿Qué es lo que nosotros vemos en relación a este tema, que es el gran tema de la reforma? El gran tema, el escudo de que se necesita una reforma, es que se necesita un Ministerio Público que el mismo gobierno dice que tenemos. O sea, vamos a reformar la Constitución para tener un ministerio que tenemos, porque ellos dicen que tenemos un Ministerio Público Independiente. Entonces, si lo tenemos, no veo la razón de la reforma. Lo que subyace son otros temas. El primero de ellos, para terminar con el Ministerio Público, es que el gobierno está pretendiendo controlar y blindar, no el Ministerio Público, el gobierno. Porque ellos están ¿Cómo así, doctor? Porque ellos están proponiendo que el Ministerio Público que se elija a partir del año que viene, si se reforma la Constitución, va a durar 6 años. Es decir, va a completar 2 años de esta gestión y los 4 del periodo que viene. Y cuando concluya, se va a elegir de nuevo por 6 años más. Es por 12 años que van por 12. Como dice la gente, van por 12 años de control del Ministerio Público. Y por tanto lo que hay es un blindaje. Pero el proyecto no establece que en la Constitución se defina cómo se va a elegir. Pero establece el tiempo. Establece el tiempo de duración y deja el tema de la elección sujeto a una ley adjetiva, donde entonces... Que la va a aprobar este Congreso. Que la va a aprobar este Congreso. Entonces, por esa razón es que nosotros decimos que no hay... Además, con mucha certeza, dijo el coordinador del Consejo Económico y Social, que en la reforma de la Constitución cualquiera podía hacer cualquier planteamiento y subyacen varios planteamientos
porque todo el mundo sabe cómo es el interés de disminuir el 50 más 1, o la mayoría, o la... Pero si no más del está en el 50. proyecto original, doctor, ¿puede eso modificarse en el camino? Claro, porque puede surgir del consenso, y una vez abierta la reforma... Pero en el Consejo Económico y Social, no en el Congreso. No, en el Congreso. En el Congreso, óyeme, una vez abierta la reforma, Puede... pero son soberanos. Es decir, aunque en el proyecto no esté contenido... Puede surgir de la discusión. Hay precedentes de que algo que no esté en el proyecto original que envía el Ejecutivo de la Constitución se cambie en el Congreso. Mira, más allá si hay o no hay precedente, lo que sí sabemos es que cuando desde el Poder Ejecutivo se quiere algo y se abre esa caja de Pandora, no hay cómo controlarlo. Todos lo sabemos. Todos sabemos las cosas que se han Roberto, ¿y esa designación por 9 años, por ejemplo, del Tribunal Superior Electoral? No, pero no solo eso. Se está planteando también variar la composición en Cámara del Tribunal Constitucional y el tiempo de duración de los miembros del Tribunal Constitucional y el voto calificado para las decisiones. Ahora mismo en el Tribunal Constitucional para tomar una decisión se requieren 9 votos de 13. Ellos están planteando bajar esa cantidad. Eso va a traer como consecuencia que muchas decisiones que se adopten del Tribunal Constitucional, que es el organismo de cierre de los grandes temas, sencillamente no tengan la calificación necesaria. Ahora algunas decisiones pueden durar uno que otro tiempo, pero cuando sale una decisión del Tribunal Constitucional, son decisiones de mayoría consolidada que te garantizan que se han tomado que nadie de manera individual ha impuesto una decisión, que se ha necesitado hacer una labor de consulta y de consenso al interior del Tribunal Constitucional. Pero hay algo que yo quiero señalar. La propuesta de reforma constitucional fue remitida al Consejo Económico y Social por el presidente de la República. Y el Consejo Económico y Social carece de atribución constitucional y legal para conocer de un proyecto de reforma constitucional. El artículo 251 de la Constitución establece cuáles son las atribuciones del Consejo Económico y Social. Y solo está limitado al tema que tiene que ver con temas de carácter económico, sociales y laborales, expresamente establecido en el artículo. Es decir, que ese no es el escenario. No es el escenario y carece de competencia para discutir un proyecto de reforma. Pero entonces los partidos están asistiendo. Pero ¿y de consulta? El problema es que aquí a veces nosotros los partidos y no hemos acostumbrado a hacer las cosas fuera de la institucionalidad. Ese consenso tiene que buscarse debiera buscarse o en el mismo Congreso, o los partidos debieran buscar un espacio de concertación. Pero apoderar al Consejo Económico y Social es ir contra el mandato de la Constitución, que de manera expresa limita a cuál es el alcance de las atribuciones del Consejo Económico y Social. Y dentro de ello no está precisamente en la reforma constitucional. Doctor, uno de los puntos que se ha destacado en esa propuesta de reforma es como despolitizar tanto el Ministerio Público y las altas cortes. Y se ha destacado el hecho de que se requerirá, de ser aprobado ese proyecto, de que quienes opten por una posición, ya sea en la Junta Central Electoral o en uno de esos órganos importantes, no deberán tener una militancia política activa. Si tuvieron militancia en un momento, tendría que haber renunciado a esa militancia 5 años antes. Yo sé que muchas veces le han hecho la pregunta, usted estuvo en la Junta Central Electoral por 10 años aproximadamente, más. Sí, como 14. Como 14. Presidente de la Cámara Administrativa, después presidente de la Junta y antes de eso... De la Cámara Contenciosa. La Cámara Contenciosa. Entonces, el hecho de usted haber sido militante de un partido, ya usted lo puede decir al día de hoy, ¿eso le ejerció usted presión? ¿Actuó defendiendo siempre los intereses del partido? ¿Tenía esa presión del partido de gobierno, o del partido que lo escogió, que lo llevó a esa posición para actuar como presidente y como presidente de las diferentes cámaras que usted presidió? Es que es un tema de modelo. Hay modelos de los órganos electorales, son diferentes modelos. Hay modelos donde donde los partidos intervienen y recomiendan personas. Hay otros modelos
que es el menos, donde se busca personas que no están vinculadas a los partidos. En la mayoría de casos, los modelos son en América, que se integra con personas recomendadas por los partidos políticos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la experiencia en la República Dominicana? Así es. La mayoría de grandes conflictos que se han dado alrededor del problema electoral ha sido integrado por independientes. La Junta Electoral del año 90 fue de independientes. La Junta Electoral del 94 fue de independientes. Y la Junta Electoral que recién acaba de pasar también fue de independientes. Ahora vamos a analizar el resultado de la administración que se han producido, donde se ha señalado que hay personas vinculadas a los partidos. Con toda la modestia del mundo, hasta mis más cercanos adversarios tienen que admitir que los grandes progresos que se produjeron en la Junta Central Electoral fue en la Junta Electoral que modestamente yo encabecé, en materia de registro civil, en materia electoral, en materia de consolidación e institucionalización de la Junta Central Electoral. Pero vamos, siguiendo con tu pregunta, por ejemplo, al ámbito de la Suprema Corte. Yo soy de lo que cree que la Suprema Corte de Justicia, la gestión de la Suprema Corte de Justicia más institucional y que más aporte tuvo en la República Dominicana fue la gestión de Jorge Suberois. ¿Y quiénes estuvieron ahí? Julio Ibarra Río, tuvo Julio Aníbal Suárez, tuvo Pedro Romero Confesor, tuvo Marta Olga, todos miembros de los comités ejecutivos de esos partidos, y qué bien lo hicieron. Y te pudiera señalar, creo que estaba Campillo Pérez, que también lo llevó Peña Gómez. Más de la mitad de esa Suprema Corte de Justicia vino de miembros activos en ese momento de la dirección política de esos partidos. Y esa para mí es la gestión que más institucionalizó la Suprema Corte de Justicia en beneficio del amigo. Pero Roberto, el hecho de que de no... Lo que quiero decir es que el hecho de que tú hayas estado en un partido, vinculado a un partido, no te quita méritos ni calidad para estar en una función como esa. Y la práctica ha demostrado que cuando han estado, lo han hecho bien. Lo han hecho bien. Entonces, por eso, más bien lo que hay es un discurso de la antipolítica, de querer sacar a los políticos de la administración como si ellos, como si ser político te quita derechos constitucionales y te inhabilita. Yo soy partidario de que debe respetarse el derecho de la gente y que lo que debe buscarse persona idónea. Y debo decirle en relación al Ministerio Público, en casi el 90% o 99% de los países del mundo es el presidente de la República que recomienda al Procurador General de la República, a menos que en esos países esté separado un Ministerio Público por un lado y un Departamento de Justicia, que no es el caso dominicano. Pero con relación a la politicidad, Roberto, para mí es una tontería eso de que no esté inscrito en los últimos 5 años. Aquí tenemos cantidad de gente metida en organizaciones de la sociedad civil. Yo sé que esto le va a molestar a alguna gente, que son disfrazados de los partidos políticos y están ahí. Y uno se da cuenta que cuando gana su partido, inmediatamente los nombra. No, pero no hay que ir muy lejos. En el gobierno anterior, la sociedad civil tuvo un papel preponderante y en este dice, quítate. Entonces, yo estaría de acuerdo, pero entonces hay que poner también un periodo de 5 años a los miembros de esas organizaciones para que acepten cargos públicos, porque es muy cómodo. Entonces ellos pueden, los políticos trabajan, ¿verdad?, para que se produzcan los cambios, la alternancia política, y ellos entonces pueden, sin ningún problema, estar en todos los órganos, en estos y en los del Ejecutivo, y en los demás. Pero los políticos no pueden estar. Entonces yo pienso que también a ellos hay que aplicarle un periodo de tiempo. Debe haber igualdad. Roberto, pero va a ser difícil impulsar esta reforma. Solo si la impone el Ejecutivo. Solo si la impone. Porque ya yo he escuchado ahora a los miembros del comité político del viejo partido que están opuestos a la reforma. El PRD se pronunció públicamente en contra de la reforma. La Fuerza del Pueblo no va a participar en ninguna acción que tienda a propiciar en esta circunstancia un cambio en la Constitución, porque evidentemente lo que se quiere es volver a hacer lo que siempre ha hecho el PRD, que es ajustar las leyes y la Constitución a sus propios problemas. Eso no es nuevo. Recuerden ustedes que en el año 2000-2004, en ese periodo, el PRD tenía un problema interno de que tenía como 10 aspirantes presidenciales y se inventaron la ley de lema. Sí. Porque entendían que había que darle oportunidad a los 10 de ser candidatos presidenciales, aunque los otros partidos llevaran uno.
y que después tú votabas por cualquiera de esos 10, pero que entonces se computaran como un voto partidario. Y al final esa ley se convirtió en ley, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. Y en ese periodo también se modificó, que aquí viven diciendo que fue Leonel, no, fue en el periodo de Hipólito Mejía que se modificó la Constitución para aprobar que el presidente de turno podía reelegirse de manera consecutiva, con el interés de favorecer a Hipólito Mejía. Es decir, hay una larga tradición en ellos de querer siempre ajustar las leyes a su conveniencia. Y este gobierno, por ejemplo, ha tomado varias medidas donde la ley no le permite, por ejemplo, en el caso no sé si de la CAS o el INDRI, una de esos. De la CAS. INAPA. De INAPA. INAPA designaron a un funcionario, no tengo nada personal contra él, pero la ley no lo permitía. Lo designaron y entonces se modifica la ley para ajustarla a la necesidad de nombrar esa persona en ese cargo. Doctor Rosario. Pero mira, vamos a hacer una breve pausa, porque tenemos muchos temas, Bueno, está muchos bien. temas de interés con Roberto, y vamos a sacarle el jugo. Volvemos en unos minutos. Uno de los temas que de repente ha salido, doctor, y que queremos aprovechar su experiencia en el tema electoral, es el tema de la modificación del 50% más 1 para ganar las elecciones. Algo que se está aplicando en la República Dominicana desde 1994, tú me corrieras, 96, y que hasta ahora ningún partido ni ningún candidato había dicho nada al respecto. En un momento determinado se dijo que ese no era el acuerdo que habían llegado el doctor Peña Gómez y el doctor Balaguer, pero todo el mundo dio como bueno y válido y como que era más legítimo que un presidente ganaba con el 50 más 1, no con un 35, un 40 o qué sé yo. Pero ahora de repente sale el tema, doctor. Mira, ¿qué trascendencia usted lo ve? Si ve que es fuerte, que sería una ganancia que se bajara, no. o es una ganancia que se mantenga como está. ¿Quién de origen y quién reclamó que se instituyera un criterio de mayoría en la elección de los gobernantes? Que la oposición, encabezada por el doctor José Francisco Peña Gómez, planteó que era necesario hacer un cambio que permitiera que los gobiernos fueran gobiernos de mayoría. ¿Y por qué? Porque se argumentaba que el doctor Joaquín Balaguer dividía la oposición y siempre ganaba las elecciones con un 30, un 33 y como mucho un 34%. Y se decía que esos gobiernos tenían el problema de que no tenían mayoría, generaban problemas de gobernabilidad y de legitimidad. Cuando se establece más del 50% para ganar en una primera vuelta electoral, a partir de ahí se establecen gobiernos de mayoría, gobiernos con una legitimidad de origen, y esa mayoría que propiciaba ese gobierno le garantizaba una gobernanza, le garantizaba de alguna manera un ejercicio gubernamental relativamente tranquilo. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que en más de 60 países que este sistema existe, en ninguno que se ha implementado a nadie se le ha ocurrido variarlo. Nadie se le ha ocurrido variarlo. El primer invento es aquí. No, ni las veces que se ha modificado la Constitución del 96 para acá, nadie ha mencionado ese pero tema. algo más. Solo se utilizó la segunda vuelta electoral en el año 1996, la primera vez. Y después, en el año 2000, que Hipólito Mejía, electo presidente, fue un 40.87%, 49.87%. Debía irse a una segunda vuelta. Sin embargo, el liderazgo político entendió que no debía exponerse. Exacto, la República por eso, lo puntico. Y de alguna manera se propició una salida al tema. Es decir, eso no es motivo de crisis, ni es un problema. La única situación que eso crea es que ellos ahora mismo los números no le están dando como quieren, y hay un proyecto de relación en curso, y para eso necesitan modificar la Constitución, que era lo que yo decía ahorita, es querer mordear la ley, en este caso la ley sustantiva, a sus necesidades y a sus proyectos. Perdón, en mi opinión, yo creo que al sistema político la mayoría, más del 50% en la votación le ha dado estabilidad y ha permitido que los gobiernos que tengamos de alguna manera requieran de las alianzas y los consensos con otras fuerzas políticas. El argumento que se ha planteado... ¿Eso es bueno o malo? Eso es bueno. El argumento que se ha planteado de que eso genera corrupción es totalmente falso. Lo que generaba corrupción era lo anterior, porque para ganar en una primera vuelta con una minoría había que gastar grandes cantidades de dinero dividiendo los partidos de oposición y comprando
dirigentes. Y esa fue la denuncia que se hizo. Lo que se denunció para llegar a donde llegamos es así. Pero yo diría, el país ahora mismo, esa es la preocupación de la República, no lo es. ¿Tú sabes lo que le preocupa a la gente? A la gente lo que le preocupa es que cuando va al supermercado encuentre el pollo caro y si va al colmado está peor. A la gente le preocupa que cuando va a comprar azúcar, cuando va a comprar aceite, cuando va a comprar salsa, cuando va a comprar cualquier producto de primera necesidad, se encuentra que está por las nubes. A la gente le preocupa que ya no puede comprar una casa como lo compraba antes, porque hay dos elementos que van en contra de ellos. Primero, que le subieron la tasa de interés para los préstamos hipotecarios. Y segundo, que en adición a eso se ha disparado el precio del cemento, de la varilla y de todos los componentes de los materiales de construcción. Comprar una casa antes era era difícil, pero había más facilidad que la que hay ahora. Ahora va a ser imposible. La gente, los pobres no tendrán posibilidad ni de meterse en un préstamo para tener una casa y mucho menos de comprarla porque los precios se van a disparar. Eso es lo que a la gente le preocupa. El gobierno lo que debiera estar es implementando, diseñando políticas públicas para hacer más llevadera esta situación a los dominicanos. Nadie se alegra de que a un gobierno le vaya mal, porque si a un gobierno le va mal, no va mal a todos los dominicanos. La oposición, lamentablemente para la oposición, pero la oposición debe querer, y nosotros queremos, que el gobierno de turno, aún no seamos nosotros, sea exitoso. Todos los dominicanos debemos procurar porque sea exitoso. Pero el éxito de un gobierno no está condicionado, como se ha querido decir, al precio del barril de petróleo. No. El éxito de un gobierno está condicionado a las políticas públicas que se implementen desde la gestión gubernamental. Y lamentablemente, en eso, las notas de esta gestión no son buenas. Improvisan mucho, cambian constantemente, carecen de un plan general de gobierno que ha llevado a que la población perciba que este barco en que estamos montados tiene un capitán y unos tripulantes que lamentablemente carecen de la experiencia necesaria, de la planificación necesaria y que lo que hacen es improvisar y reaccionar a las críticas para tomar medidas que muchas veces no son las más adecuadas. Roberto, nos quedan pocos minutos, pero yo no quiero dejar de tratar el tema del fideicomiso contigo. Mira, el gran problema del fideicomiso es que no fue el resultado de una discusión amplia en la sociedad. El de Punta Catalina, estamos hablando, sí, ¿cierto? Del fideicomiso público en sentido general. Del público en sentido general. ¿Por qué? Porque no hay una ley marco de fideicomiso público. Lo que hay es una ley de fideicomiso básicamente dirigido al mercado inmobiliario, el mercado hipotecario inmobiliario, que está más bien regido por el derecho privado, mientras que el fideicomiso público entra en el ámbito del derecho administrativo. ¿Qué ocurre con el fideicomiso? Que aquí hay varios fideicomisos públicos, por ejemplo. Y tú me dirás, bueno, por eso existen sin la ley. RD Vial es un fideicomiso público. Pero ¿quiénes gestionan ese fideicomiso? Hacienda, Obras Públicas y Banco de Reserva. Es totalmente público, ahí no hay ningún problema. El caso de este fideicomiso es que el fideicomiso de Punta Catalina, que es un fideicomiso público y el que dispara la alarma, es que se está gestionando por un periodo de 30 años por el sector privado e incluso con personas muy honorables, pero que pudieran tener un problema de conflicto de interés porque pueden estar vinculados, relacionados o representando a las generadoras. Y por tanto, al ellos tener el brazo ejecutor del gobierno que produce y genera energía, ellos van a decidir el precio de la energía para cada uno de los ciudadanos. Entonces no es solamente un problema de quién lo administra, no es solamente un problema de la preservación del patrimonio, es un problema de quién va a decidir el precio de la energía que va a pagar cada dominicano. Para mí eso es lo más grave. ¿Por qué? Porque no tienen un contrapeso estatal, porque ese proyecto de contrato ley de fideicomiso tiene la dificultad de que ellos van a establecer el propio reglamento de compra, ellos no van a ser supervisados como está diseñado, no podrán ser supervisados por el Congreso, ni por la Cámara de Cuentas, ni por la Contraloría General de la República, no están obligados a estar sometidos a la ley de transparencia, y eso viola la Constitución, porque la Constitución de la República establece en varios de sus articulados que donde quiera que hay fondos públicos, estas instituciones tienen que someterse al imperio de la ley.
Y ellos ahí simplemente lo que se le está entregando un bien para que se administre sin consecuencias y sin compromiso público de rendir cuenta a la sociedad. Yo creo que el gran problema que hay alrededor del fideicomiso se circunscribe a dos temas. Primer elemento, la ausencia de una ley marco general que obligue a los fideicomisos públicos a estar sometidos a eso. Y segundo, la falta de transparencia en la formulación de la propuesta de algunos fideicomisos. Mira, hay un artículo de la Constitución, que es el artículo 4, que prohíbe a los funcionarios públicos delegar en otros las atribuciones que por ley o por la Constitución le corresponden. Y lamentablemente este gobierno está delegando todo. Por eso, cuando el presidente Fernández habla de fideigobierno, lo que está diciendo de manera, en ese lenguaje tan especial que tiene el presidente Fernández de comunicarse, es que definitivamente la actual gestión no se siente confiada en que puede administrar adecuadamente los destinos de la nación, y al parecer está solicitando auxilio de quienes no fueron electos para ejercer esas funciones. Brillante, Roberto. Muchísimas gracias por estos temas de tanto interés y de tanta actualidad que has tratado. Gracias. Gracias por Gracias, aceptar nuestra doctor. invitación. Muy bien.